Muy buenas tardes, compañeros, y efectivamente tenemos que hablar nuevamente del Instituto de Previsión Social y sus finanzas que están al límite o más allá del límite, y es que solo hasta el 15 de noviembre la deuda con proveedores ya alcanza la suma de 258 millones de dólares. Esto alcanza laboratorios, importadores, firmas locales que desde el mes de agosto no están recibiendo el pago por la entrega de estos medicamentos, algunos oncológicos de altísimo costo, y lo siguen haciendo a pesar de no recibir el pago por parte de la previsional. Ante esta situación estamos con el señor Luis Ávila, que es uno de los representantes, para que pueda explicarnos sobre esta situación y también sobre las medidas que van a ser tomadas o lo que ustedes esperan sea tenido en cuenta desde el gobierno. Buenas tardes, señor Ávila, gracias por atendernos. Gracias, un saludo para vos, para la audiencia. Y si realmente es preocupante la situación con IPS, estamos por cumplir 4 meses sin haber recibido un pago y se complica cada vez más. Una de las alternativas de salida era la deuda del Estado, otra era la deuda de la pandemia, otro el proyecto de ley que está en el Senado. Sin embargo, van pasando los días y no encontramos salida. Seguimos entregando insumos y medicamentos, o sea, la deuda se sigue incrementando, pero también los proveedores, porque estamos trabajando todos juntos, los de insumos y reactivos, ya están llegando al límite de su capacidad. Y eso es lo que preocupa justamente, porque llegar al límite, ¿qué implica, señor Ávila? Implica que desde el exterior no nos van a volver a enviar. O sea, en el caso de reactivos, por ejemplo, los pedidos se pagan el 50% anticipado y el 50% al llegar a Asunción. Son equipos de muy corta duración o validez de tiempo, por lo cual la cadena de abastecimiento es muy rápida. Y la gente de CAPAIDI, que es la Cámara de Insumos y Reactivos, ya ha manifestado que no están en condiciones de seguir proveyendo si no se encuentra por lo menos una salida parcial a esta deuda de 212 millones de dólares para los próximos 15 días. Si no, lastimosamente ellos manifestaron que no van a poder seguir proveyendo reactivos de laboratorio al IPS. Es decir, ustedes hoy están en condiciones de garantizar la provisión de estos medicamentos para los próximos 15 días, después lamentablemente no van a poder continuar. Así mismo, no es una cuestión de voluntad, es una cuestión de disponibilidad, porque la mayoría de estas cosas son importadas. En el caso de productos oncológicos es más grave, porque esas terapias no se pueden cortar y existe un abastecimiento de un corto tiempo de productos que han sido importados, pero eso hay que reponerlos rápidamente. Y también están atravesando ese mismo problema la gente que importa los tratamientos oncológicos. Por eso la única salida que se veía era cambiar el sistema de crédito que tiene el IPS, porque esto no es nada nuevo. El IPS ya desde el 2014 hace operaciones de crédito para pagar a los proveedores, solo que hay que cambiar de corto plazo a largo plazo para que la situación pueda volver a normalizarse. Si no, es imposible que el sistema de salud se siga sosteniendo. Esa modificación de que la previsional pueda realizar créditos a largo plazo depende exclusivamente del Congreso. Sí, porque hay que modificar la legislación vigente que le permita al IPS a pasar de operaciones de 12 y 24 meses a 10 años, para diluir de esa manera la deuda y no cargar con una deuda financiera tan grande, que es algo normal cuando uno, digamos, patea su deuda para largo plazo. Y esa es una realidad que hoy le tocó al IPS y tenemos que ver la forma de solucionar esto. O sea, la deuda histórica del Estado no está conciliada, no es considerado deuda. La deuda de pandemia tampoco está conciliada, por lo cual no son salidas de corto plazo. Nosotros necesitamos, en conjunto, el Estado, el IPS, los asegurados y los proveedores, encontrar una salida parcial mientras hacemos medidas de fondo que nos ayuden a estabilizar nuevamente el sistema de salud. Aquí nos toca entonces apelar a la voluntad de los parlamentarios que, si bien están concentrados en el presupuesto general de gastos, en sus respectivas campañas políticas, miren esto con atención antes del receso parlamentario, porque de lo contrario estaríamos hablando de una tragedia más que nada para el asegurado que depende de estos medicamentos. Es que justamente esa es nuestra preocupación, porque la gente se pregunta por qué en este momento los importadores, los fabricantes están otra vez. Pues básicamente porque también tenemos compromisos que cumplir a fin de año, tenemos aguinaldo, las empresas más o menos mueven 10.000 puestos de trabajo, o sea,
hay todo un equipo de gente detrás que trabaja para los asegurados del IPS. Y sostuvimos hasta este momento la provisión porque no puede ser que nuevamente el asegurado tenga que seguir pagando con menos atención, con menos medicamentos, con menos recursos. O sea, tenemos que hacer las reformas del IPS, somos conscientes de todo, pero hay cosas que son prioritarias y hay cosas que son urgentes. No podemos dejar de atender la salud de los asegurados. Por último, don Ávila, entiendo que no es una reflexión que a usted le corresponde hacer, pero desde su conocimiento, ¿qué va a representar la falta de respuestas para el asegurado, para el ciudadano común que depende del Instituto de Previsión Social? Se va a agudizar en gran medida los faltantes que hoy ya hay en el IPS. Pero si a eso le ponemos entrecomillado la situación de algunos asegurados con otros, es más grave, porque es distinto que nos falte dipirona o algún antibiótico en el IPS. Eso podés recuperar parte de eso comprando en la farmacia, buscando algo. Pero los tratamientos oncológicos de alto costo, esos no se pueden suspender. Y eso sí que es realmente grave. Esa es nuestra mayor preocupación desde las cámaras que estamos trabajando, es ver cómo sostener las partes prioritarias y las partes de mayor atención social. O sea, como vos decís, los legisladores deben tener una mirada. Yo creo que debemos involucrarnos todos en el cambio del IPS, en medidas profundas, en reestructuraciones profundas, pero también atendiendo el día de hoy de los asegurados. Le agradecemos, señor Luis Ávila, representante de Cifarma, laboratorios, importadores. Reiterar, al 15 de noviembre, 258 millones de dólares es la deuda acumulada del Instituto de Previsión Social. Ya ustedes escuchaban, en los próximos 15 días están en condiciones de seguir garantizando, pero no, porque no es una cuestión de voluntad, sino que depende del envío de estos reactivos y materia prima, seguir proveyendo al Instituto de Previsión Social estos medicamentos que tienen que ver, no solamente estamos hablando de medicamentos comunes como el diclofenac, ya citaba bien el señor Ávila, sino también aquellos utilizados en el tratamiento de pacientes oncológicos. Es por eso que se espera que desde el Parlamento haya una buena voluntad para poder tratar este tema y también para el presidente, los integrantes del Consejo del IPS, para que se pongan las pilas y hagan el lobby necesario también para que este tema tan importante no sea olvidado por nuestros legisladores. Esta es la información, esta es la situación, compañeros. Regreso con ustedes hasta estudios. Bueno, muchísimas gracias, Iván.